Bien, voy a empezar a leer un libro que se titula Haciendo República, es de Julio Camba, así que vamos a ver un poco quién era Julio Camba por hacernos una idea. Es un libro es un libro así de bolsillo, prácticamente de ciento y poco páginas, 180, 190, no me acuerdo. Y se titula Haciendo República. La editorial Plus Ultra del año 68. Miguel Camba López, editorial Plus Ultra, Julio Camba, Haciendo de República. Vamos a ver un momento quién era Julio Camba, por tener una idea. Julio Camba Andreu, Villanueva de Arosa, Pontevedra, el 16 de diciembre de 1884, Madrid, 28 de febrero del 62, periodista, escritor y humorista español. Nació en una familia de clase media, su padre era practicante, maestro de escuela y su hermano mayor era novelista, Francisco Camba. A los 13 años se escapa de casa, embarca como polizón en un barco que va a Argentina. En Buenos Aires se introduce en los círculos anarquistas y hace sus primeras armas literarias redactando proclamas y panfletos. A consecuencia de ello, en 1902 es expulsado de Argentina, junto con otros anarquistas extranjeros. De regreso en España comienza a colaborar en el Diario de Pontevedra, pero rápidamente se instala en Madrid, donde escribe para publicaciones ácratas como El Porvenir del Obrero y La Revista Blanca. En pocos meses creará su propio periódico en la calle de la Madera, El Rebelde. En esa aventura le acompañará Antonio Apolo. A partir de 1905 colabora como cronista en El País, rotativo republicano. Sus escritos son de temática variada y en ellos pone de manifiesto su independencia. En este periódico permaneció hasta 1907, cuando comenzó su tarea de cronista parlamentario en España Nueva. En sus textos se empieza a apreciar el escepticismo y la brillantez que la acompañaron durante su carrera. En esos días tuvo lugar el proceso por el atentado contra Alfonso XIII el día de su boda. Julio Camba fue llamado a declarar por su vinculación con Mateo Corral. En algunos de sus artículos explica la escasa relación que mantenía con el anarquista. Su vida como corresponsal no comienza hasta 1908, cuando Juan Aragón la incorpora a la plantilla de la Correspondencia de España. Turquía será su destino como corresponsal. Allí cubrirá las elecciones y el cambio de régimen. A su regreso de Constantinopla, cambia de redacción. El Mundo es el periódico que le contrata para sus corresponsalías en París y Londres. En 1912 empieza a escribir bajo la rúbrica de Diario de un Español en La Tribuna. Volverá a la capital inglesa y enviará sus primeras crónicas desde Alemania para este medio. En 1913 empieza a colaborar con el diario monárquico ABC, colaboración que duró hasta su muerte, salvo algunas interrupciones. Una de estas, y la más larga, sería la que le llevó a ser periodista del Sol. Escribe en este diario durante 10 años, del 17 al 27. Repite corresponsalías como Berlín y estrena otras. Roma. De vuelta al diario de los Luca de Tena, regresa a Nueva York por segunda vez. Desde esa ciudad escribe, por ejemplo, el artículo en defensa del analfabetismo, donde se manifiesta en contra de la generalización de la instrucción a todos los españoles. Sus crónicas se recogerán en un libro, como otras muchas, La ciudad automática. Durante la Guerra Civil, sus crónicas, en las que expresaba sus simpatías por el bando franquista, se publican en el ABC de Sevilla. Otra colaboración esporádica de 2 años es la que mantuvo con Arriba, del 51 al 53. En este periódico comienza con la reelaboración de crónicas y artículos antiguos que bien están ligados a la actualidad o bien basados en la memoria del autor. El retoque y reconversión de sus crónicas será algo frecuente a partir de este momento en sus escritos editados por ABC y La Vanguardia. En 1949 fija su residencia en el Hotel Palace de Madrid hasta su muerte. Fallecimiento: 28 de febrero de 62, fallece Julio Camba a consecuencia de una embolia en la clínica Covesa. Bueno, aquí hay algunas de sus obras. No sé si viene... A ver, sí, Haciendo de República aquí, de 1934. Entonces, vamos a ver aquí en el libro. Voy a leer en un principio aquí en el libro
prólogo dice: releer estas páginas inolvidables del que fue mi gran amigo Julio Camba es revivir nuestra alegre convivencia en el Madrid de los años 20, Ateneo y Círculo de Bellas Artes, y en el Londres siempre jovial y tamizado en buenas formas y viejas lecturas de los años de la Segunda República Española. Fue allí en Londres, comiendo en los restaurantes con blasones de la City, a los que era como bien gastrónomo aficionado, o paseando por el barrio juvenil de Chelsea, que era nuestra morada, o haciendo estación en los viejos pubs de King's Road en rol de bohemios y artistas, en rol de bohemios y artistas, muchos famosos, como Augustus John y Priestley, que muy bien podían llevar de divisa el Horaciano non omnis moriar. Fue allí en Londres donde maduró Camba este libro, cuya gestación empezó en el Madrid acalorado de los primeros meses republicanos. Primavera y verano del 31. Julio Camba llegó al hervidero del Círculo de Bellas Artes madrileño a los pocos días de declararse la República, que a mí me había sorprendido en el tren de Niza a Marsella, viajando con Charles Chaplin y su hermano Sidney. Tenía Chaplin el propósito de visitar España y había ido yo a Niza como enviado de ABC con carta credencial del Duque de Alba para que me contase por lo menudo su vida y sus propósitos, y fue en el tren donde nos enteramos, los Chaplins y yo, del resultado de las elecciones. Charlotte y su hermano acordaron desistir de su viaje a España. A los pocos días de mi regreso a Madrid, he aquí que Julio Camba, viviendo de Estados Unidos, reintegrando a nuestro breve y desenfadado mundillo crítico, con los ojozuelos o zumbones y las aletas de la nariz cerniéndose como las alas del grillo cuando se entreabren para estridular, o como las antenas de los insectos buscando cebo y norte en los cormos. He aquí que Julio Camba apunta en derechura al corro codicioso de lobos y lobeznos que estaban aguardando los fauces resecas y asidos como las fieras del zoo a las rejas de la República. La pitanza suculenta que les era debida. De la noche a la mañana todos se habían hecho republicanos de toda la vida en busca de prebendas. Todos eran presentados, como se decía antes, pretendientes a embajadas, gobiernos civiles, representaciones, pensiones, credenciales, concejalías. Lo que fuese, Camba hendía en aquella masa su aguijón y no tuvo piedad. Luego en Londres, lejos de suavizarse en la levina gris de las viejas tabernas, el carcaj de sus flechas, fuéronse estas agudizando, según iba la República dando de sí a los frutos tóxicos que llevaba dentro, y la descomposición se hacía evidente a gran distancia. Los que iban a jugar al tute al Círculo de Bellas Artes se habían convertido en ministros, y de ahí arranca este libro, cuya introducción, pasen señores, pasen, dará ya idea al lector de su índole histórica y zumbona. Todos éramos amigos antes de la República. Todos nos hicimos recelosos desde que vino la República. España parecía más invertebrada que nunca, más dividida en gremios refractarios o células autónomas que no tienen relación social o biológica entre sí, sino que se miran con escama y diríase que infunden a su alrededor un vaho mefítico que ampara su aislamiento y previene el acceso a prójimos y semejantes, de donde puede inferirse que el amor a tu prójimo como a ti mismo se traduce en un amarte a ti mismo como si también fueras tu prójimo. Estoy hablando de Julio Camba, de quien fui el más fiel de los amigos y recogí las más largas y palmarias pruebas de fraternidad, así en los trances amargos y nebulosos de su vida, como en los placenteros y exuberantes, y no sé muy bien qué oscura ideación me lleva a reflexionar en torno a la típica insociabilidad, incomunicación e impermeabilidad de los gremios, cuerpos, células y órganos que están inscritos dentro de la sociedad española, rozándose tangencialmente como figuras geométricas en sus perímetros, pero inmunes a cualquier contaminación proveniente de un acoplamiento de fricciones y propósitos. Quizás sea porque Julio Camba, a quien hería la injusticia y conmovía al desamparo ajeno, fue por temperamento el más cabal anarquista, hombre renuente a todo mando y disciplina, que yo he conocido en mis prolongados tratos con gentes de las más variadas naciones, sensu bíblico, o razas. Temperamentum, significa en su origen moderación y recato, dos grandes virtudes de Julio Camba, pero más particularmente una especie de combinación de elementos diversos que consiguen integrarse elementos intelectuales, dice que consiguen integrarse en un todo proporcionado, y en este orden, dentro de Julio Camba, los elementos intelectuales y morales levantaban el más perfecto, el más armonioso, el más proporcionado y atrayente edificio anárquico, libre, montaraz, exento de ataduras, que hemos conocido en nuestro tiempo los que, como yo, hemos conocido también en Valle Inclán
a Valle Inclán y Baroja, los otros dos acérrimos anarquistas del siglo. Creo que este tipo singular de hombres, que hacen ofrenda de su pobreza e infortunio a la voluntad de independencia y no sufren el imperio de prejuicios y jerarquías, solo puede darse con frecuencia en un país de gremios, digamos, taifas. De gremios incomunicados y enajenados unos de otros, en que los escritores no son nada más que escritores ni frecuentan otros estamentos sociales, y así los pintores, los ingenieros, los abogados, los comerciantes, los cómicos, los banqueros, los astrónomos, los cantaores y las bailarinas, cada oficio y profesión tienen rasgos inalienables, se sientan sobre antagonismos y recusan las concomitancias y viven en suma encerrados en su cascarón, más que indiferentes, hostiles al mundo que les rodea. A veces circunstancias pasajeras como una ebullición política, un acontecimiento excepcional, una amenaza de rozadura de un cometa extraño con la costa terráquea los reúne y fuerza a cambiar impresiones, hipótesis y vaticinios. Los individuos de los distintos gremios y taifas se entremezclan entonces y hablando todos a un tiempo y con voz tumultuosa, no es que vayan a escuchar e informarse, es que todos van a ser escuchados y a dar su propia información inapelable. Y así es como vino, por sorpresa y alegremente, la República de 1931 al Ateneo de Madrid y al Círculo de Bellas Artes, que tenían sucursales, con esos u otros hombres, desparramadas por toda la nación. Vino a caer en manos de gremios y taifas, y el más favorecido fue el de los literatos, los cuales tenían por costumbre concentrarse todas las noches de años atrás en el vestíbulo de Bellas Artes, arropados por músicos, pintores, escultores y cómicos que buscaban de sus labios una alabanza, si pública mejor que privada, o un asesoramiento estético. No fue en verdad una república seria. Camba decía que era una república de chisteras nuevecitas. Manuel Azaña, siendo aún presidente o jefe del Estado, dijo en un libro que tendrá vida perdurable. La velada en Benicarló dijo que era una república de taifas. Desde un principio cada cual tiraba por su lado y buscaba su pequeño o gran avión. Valle Inclán, que por cierto no tenía nada de extravagante, dio en el Casino de Madrid una conferencia a los pocos meses de proclamarse la República. Hagamos un paréntesis en honor de Valle Inclán, que chusma de tonterías se han escrito con ocasión de su centenario. Valle Inclán, que se parecía a Camba, no solo por haber nacido en el mismo pueblo y en casas que yo he visitado bastante contiguas, sino en la pasmosa limitación de sus conocimientos literarios y su escasísima afición a la lectura. Era hombre tan bondadoso, tan desprendido de lo poco que tenía, tan tolerante con el amigo y el desconocido siempre que no se tratase de un pedantuelo, tan cortés, tan pudoroso y tímido, también dotado del sentido de la realidad, sentido común, tan digno en todas las ocasiones, tan humilde con el humilde y tan altivo con el altivo, que no es posible una correcta intelección de su copioso anecdotario, si no se tiene muy en cuenta esas virtudes fundamentales y otras muchas que no mencionamos ahora. Ocurría que don Ramón en las grandes ocasiones sabía dar la cara al riesgo y tenía la aptitud de hacer un espectáculo de sí mismo, cuando por su labor temerario, cuando por su mordaz invectiva, cuando por su intromisión generosa, quijotesca en pleitos ajenos, cuando por su defensa de una teoría estética o de un amigo ultrajado. No era republicano don Ramón como no lo fue nunca don Miguel de Unamuno. Valle Inclán había salido de joven carlista y luego jaimista, y muy amigo de Rodezno y Vázquez de Mella. Esa trastienda le separaba del rey Alfonso XIII, a quien solía zaherir en sus charlas de café con tanto ingenio como impropiedad. Pero sigamos con Camba y la República. Un día, don Ramón del Valle Inclán dio una conferencia en el Casino de Madrid en el período de máxima exaltación republicana por parte de los que nunca habían sido republicanos. Y dijo Valle: no es verdad que España sea republicana, no es verdad que España haya votado la República, y se equivocan los que quieren halagar a los nuevos políticos llamándoles representantes del pueblo republicano. Las elecciones de abril no fueron en favor de la República, fueron únicamente una sanción ética dirigida contra don Alfonso XIII. Sanción ética son palabras textuales. Este libro, Haciendo de República, que hoy vuelve a salir a la luz de las librerías españolas, es burlando, una prueba alegre pero incontrastable del hecho más flagrante y descarado que ha conocido la España del siglo XX, el asentamiento en Madrid de una república para la cual tan no había republicanos en el país que hubo necesidad de confeccionarlos con urgencia, como se confeccionan trajes de luto cuando hay en la familia una muerte subitánea. La historia de aquellos desdichados episodios que acabaron
fatalmente, anegando en sangre los pueblos y los campos y ríos de España, no ha tenido un cronista más agudo, divertido y sarcástico que Julio Camba. No era un cronista monárquico no lo había sido nunca Julio Camba. Llegó a serlo en los años de la República, el fenómeno, escribe, más desmoralizador que se ha producido en España. En los primeros meses la República, añade, nos dejó sin república, y no hizo otra cosa que quitarnos la ilusión republicana. Fue en verdad la República del Círculo de Bellas Artes y de los jovenzuelos imberbes que, habiendo oído hablar del Ateneo, se apoderaron un día de sus pasillos y salones, y no subieron nunca a los pupitres de la biblioteca. También ellos hacían de republicanos. Y luego, en los años luctuosos de la guerra, hicieron de hegelianos marxistas. He vuelto a leer el libro de Camba y no he podido dejar inconclusa su lectura. Tales son su garbo, su ligereza, sus ingeniosidades, su levedad de atuendo y su profundidad de contenido. ¿Ha habido en España un periodista comparable a Julio Camba? Dejando aparte a Mariano José de Larra, que cuando es original es indigesto y cuando no es indigesto no es original, pero que es una especie de bonzo búdico, puesto que porra Zorín en su propia fila de bonzos, junto al que llamaba genial novelista José María de Mateu. ¿Qué periodista español de este o del otro siglo conserva la lozanía y amenidad de Julio Camba? Inteligencia tan lúcida y sana no ha habido en el periodismo español. Ortega se decía que Camba era el logos, la más pura y elegante inteligencia de España. Un día hice yo en ABC una nota crítica de La Casa del Lúculo que acababa de publicarse y que Camba me había dedicado con ternura emocionante. Me paré a reflexionar en su síntesis, que es impecable, leve y fugaz, como el vuelo de la golondrina y misteriosa. ¿Con qué síntesis, ¿Con qué síntesis, me dijo luego al verme. ¿Y de dónde has sacado tú que yo tengo síntesis y eso qué quiere decir? Y se reía mucho de mí, y estuvo presumiendo muchos días de su síntesis. Camba era un gran escritor que no lo sabía, y a quien la profesión, es decir, el tener que ganarse la vida, escribiendo le amargaba la vida. Una vez se le ofreció en firme un sillón de la Academia Española. No tenía que hacer visitas, no tenía que solicitarlo, todo se le daba hecho, y dijo: no insistan ustedes en lo del sillón, lo que yo necesito es un piso y eso no me lo van a dar ustedes. Y no fue académico. Si la academia es una distinción, ¿qué mayor distinción que no ser de la academia?, decía también. Abominaba que le llamaran humorista, pero si alguna lectura le regocijaba verdaderamente, aparte de las novelas policíacas, era la de los libros de humoristas ingleses, incluyendo a Bernard Shaw y Chesterton. El humor inglés, tal como fue definido y analizado por Thackeray, le parecía un dechado temperamental inalcanzable y pretencioso para hombres como él, de otra educación y latitud. Addison, Steele, Pope, Hogarth, Fielding, Goldsmith. Camba conocía el libro de Thackeray y había leído también los del grupo de humoristas, elegido por Thackeray. Pero me decía: son teorías, claro que hay un humor inglés, pero también hay cricket, y eso qué tiene que ver conmigo. Si quieres ser amigo mío, no vuelvas a llamarme humorista ni a decir que tengo sintaxis. Saco de un rincón oscuro de mi biblioteca las conferencias literarias que recogió Thackeray con el título de los humoristas ingleses y traduzco. Y traduce lo siguiente, dice: el humorista es ese hombre que no solamente pone de relieve el sesgo ridículo de las cosas, sino que apela directamente a nuestra piedad y ternura, al desprecio de la impostura, a la compasión por los que sufren, o son oprimidos o son pobres. El humorista es en cierto modo un predicador laico. No era Julio Camba un humorista de esa índole, aunque siempre veía el sesgo ridículo de las cosas y las personas, aunque era también hombre ternísimo y compasivo, que despreciaba la impostura y la vanidad y pompa. Y dice entre paréntesis y comillas: a mí todas las pompas me parecen fúnebres. Y sentía en su carne el azote de las injusticias sociales y humanas, pero no era Camba un predicador, ni un teorizante, ni un escritor que pudiera encuadrarse en definiciones, ni que sufriese con resignación la crítica, fuese ella áspera o amable, ni el elogio. Quería pasar inadvertido por la vida y sentía el infortunio de tener que ganarse la fuerza de escribir su nombre en los papeles. Aborrecía la profesionalidad, toda clase de profesionalidades, porque ellos implican limitación o definición o encasillamiento. Y pese a todo, este libro, Haciendo de República, es el libro de un gran humorista del género calificado por Thackeray. Ridiculiza la cosa, menosprecia la impostura, defiende a los oprimidos o perseguidos. Se dirá que el hito era fácil, porque la Segunda República Española fue en sus primeros años tan propicia a la befa como en sus estertores concitada la tragedia. Pero es más cierto que no hubo dentro de España escritor que asestase contra aquel sistema la burla hiriente y eficaz que los cómicos italianos cifraban en este dicho latino de su invención: castigat
ridendo mores, haciendo de república. Es el libro alegre de un gran escritor independiente que, aun siendo adversario de la vieja política de la monarquía, la echa de menos cuando se implanta la república y hace pública profesión de antidemócrata y antirrepublicano, jugando con las doctrinas y los hombres y descubriendo las trampas y cubileteos de los nuevos prestidigitadores que habían subido al escenario. Luis Calvo. Introducción. Pasen, señores, pasen. Antes de la República yo vivía en paz y en gracia de Dios, ignorando generalmente quién era ministro de Estado o quién tenía a su cargo la cartera de Hacienda. Dado mi concepto general de la política, no me interesaban nada los detalles y solo el cambio de régimen pudo vencer mi pesimismo, haciéndome seguir con cierta curiosidad la marcha de la cosa pública. Fue un momento nada más que un momento, y por eso este libro, donde se comenta la actuación de los primeros gobiernos republicanos, no dice una palabra de los segundos. Cuando los segundos subieron al poder, yo había perdido ya toda esperanza respecto a una posible renovación de nuestro ambiente político y hoy me encuentro, como en tiempos de la monarquía, sin conocer a otros ministros que aquellos que van a jugar al tute, al Círculo de Bellas Artes. Consta así para que no se le dé a este libro una falsa interpretación, suponiendo que en la política del nuevo régimen únicamente encuentro digna de censura la labor de ciertos y determinados gobiernos, porque la realidad es, al contrario, que al censurar esos gobiernos, con exclusión de todos los otros, vengo a rendirles algo así como un homenaje indirecto, reconociendo en ellos la única forma de expresión que ha tenido hasta ahora la República. Y hecha esta advertencia, que considero indispensable, pasemos a contemplar las prodigiosas criaturas y los fenómenos nunca vistos de nuestra gran barraca republicana. El divorcio, la libertad de cultos, la reforma agraria, la enseñanza laica, la secularización de los cementerios, el sufragio femenino, etc., etc. Hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. Hay juegos de magia e ilusión, equilibrios en la cuerda floja, volatines, levantamientos de pesas falsas, tiro al blanco con pistolas ametralladoras, lecturas del porvenir, el pasado y el presente, mujeres barbudas. Y para que nada falte hay también una cámara de los horrores, en donde se le ponen los pelos de punta al más pintado. Pasen, señores, pasen, pasen y podrán examinar las más flamantes novedades del país de los lapones, o ver a los últimos supervivientes del krausismo marcándose un zapateado en los acordes del himno de Riego.